Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Aquí ya finalizando este año, esta Navidad hermosa que el Señor nos ha dado, porque podemos compartir con nuestra familia, pero lo más importante, recordar a nuestro Señor Jesús. Pero ya pasando la noche buena que llamamos tradicionalmente, pues ahora nos vemos, sí, celebrando y enfrentando, celebrando un año más de bendición. Entonces nos estamos preparando ya para el fin de año, pero también revisando cositas para mejorar el año entrante. Entonces, antes de tener nuestra celebración de 31 de diciembre, desearíamos meditar un poco y vamos a hacerlo con la palabra del Señor. Pero como siempre vamos a hacer oración por las misiones y quiero dejarles esta inquietud. Muchas de las tribus, clanes, pueblos, etnias, razas del mundo no han conocido al Señor. Estamos hablando de más de 7,000 tal vez que todavía no han conocido del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por los medios que tenemos hoy, contando la internet, contando estas formas disruptivas que la ciencia ha avanzado, que dice la Escritura, pues creemos que se reduce el tiempo en poder llevar el Evangelio hasta las regiones más apartadas. Pero vamos a recordar para orar, no solamente por el tema de hoy, sino también por las misiones que involucran el tema de hoy. El gran misionero, uno de los pioneros de las Asambleas de Dios, Melvin Lyle Hodges, él decía esta frase: no medimos nuestro trabajo por lo que hemos hecho, sino por aquello que falta por hacer. Entonces queremos orar precisamente por eso, agradeciendo a Dios por el respaldo que nos ha dado en la obra misionera, pero oremos por todo lo que falta y pidamos al Señor que nos ayude a cumplir nuestro rol, nuestro papel de la manera más efectiva. Unámonos pues, Padre Santo, en esta época de Navidad, finalizando el año, que es tiempo de balance, oh Dios. Pensamos qué hemos hecho por las misiones. Gracias por lo que hemos logrado, gracias por lo que hemos comunicado, hemos viajado, hemos llevado personas de nuestra iglesia. Ya estamos organizados con más personas que quieren salir a la obra. Hemos abierto iglesias nuevas este año, Señor, pero no medimos la obra por lo que hemos hecho. La medimos por lo que falta. Y falta mucho, mucho. Hay las posibilidades tremendas de predicar la palabra, pues hay en gran cantidad. Señor, no competimos con otras iglesias. A veces los creyentes peleamos por los miembros ya creyentes, Señor. No tenemos necesidad de hacer eso, porque no competimos con nadie. Queremos ser competentes y llegar desde aquí hasta lo último de la tierra. Pedimos por nuestros obreros, pedimos por nuestra iglesia, para que el compromiso crezca y para que nos proyectemos hacia el futuro, porque mucha tarea falta. Que cada uno de nosotros haga el balance, Señor, y revisemos en el día de hoy cómo estamos. Queremos encontrar que tú nos apruebas, pero creo que en muchos casos necesitamos revisar para más bien decirte perdónanos y ayúdanos a mejorar. Así que oramos por todos los obreros, todos los pueblos que estamos alcanzando y por nuestro compromiso. Señor, también te pedimos para que cada uno de nosotros en este fin de año, Dios, estando contigo, Señor, conociéndote, buscando más en tu palabra, teniendo comunión contigo, Dios, podamos llevar el Evangelio a aquellos seres queridos, para que aquel que está atribulado, cargado, cansado, enfermo, necesitado, ya sea físicamente o espiritualmente, pueda tener un encuentro contigo, porque nosotros le facilitamos el acceso al Evangelio. Guíanos y ayúdanos en Cristo Jesús, y con mucho agradecimiento sabemos que tú respondes a nuestra oración. Amén. Muy bien, vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 5, versículos 25 al 29. Dice así la Escritura: este es el mensaje que se escribió, Mene, Mene, Tekel y Parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino.
Padre, esta es tu palabra que como siempre, con suma urgencia, la necesitamos. Guíanos y ayúdanos para hacer las cosas de la mejor manera posible, porque tu palabra nos corrige, nos impulsa, nos ayuda, nos muestra el camino y queremos ser sensibles a ello. Con suma urgencia, una vez más, en Cristo Jesús. Amén. Recuerdo de pequeño la historia de Daniel y este pasaje en especial. Aún en películas que se han hecho, una mano, y no se sabe cómo era, pero había una mano escribiendo en la pared. Yo me imaginaba en mi mentalidad de niño, esa gran mano escribiendo, pero siempre recuerdo la enseñanza. Dios está evaluando y está evaluando nuestras vidas. Pero ahora que entendemos eso, ¿por qué no evaluamos nosotros? Y encontramos en este pasaje que hay dos enfoques en cuanto a esta evaluación que cada año hemos permitido. La primera es la evaluación que hace Dios. Dios cuenta, pesa, en este caso entrega y divide. Ya lo vamos a explicar. Pasó con Abraham, porque Dios contó su descendencia, que iba a ser mucha, contó su tiempo también. Y no solamente esto, el tiempo también que iba a suceder, también pesó el carácter de Abraham. Y por eso la prueba que todos recordamos con su hijo Isaac. Pero además, luego pidió que se entregara y le entregó para que hiciera muchas cosas, y Abraham tuvo que tomar decisiones. Dios ha entregado a nosotros muchas responsabilidades y con lo que hagamos Él va a hacer algo, y en este caso toda la herencia que tenía Abraham tuvo que ser entregada a 2 personas y no a una, tuvo que ser dividida. Eso queda claro. Ahora, indiscutiblemente está la parte nuestra. Lo que Dios hace, Dios nos entrega cosas para hacer y nos va a pedir cuentas de ello. Pero, ¿qué debo hacer yo? Seguir una autoevaluación. El problema es que mi autoevaluación, o sea, la parte mía, está influenciada por otros y por un mundo que me dice cómo me debo medir. Así que normalmente con esa autoevaluación hacemos muy poco. A veces valioso, otras veces nos equivocamos totalmente. En otras formas, como nos creemos ya creyentes y cristianos, y espero que eso seamos, pero respondemos parcialmente y selectivamente obedecemos a Dios en unas cosas, cambiamos unas y otras no. Y hay una tercera opción: encaminarnos y todo nuestro enfoque para el futuro sea según el plan de Dios, de acuerdo a la evaluación que, observando en la palabra, recibiendo consejo y siendo muy serios con Dios, yo permito en mi vida y con los míos. Pues muy bien, vamos a ejemplos bíblicos y vamos a tomar un caso. Ya hablamos un poquitico de Abraham, pero vamos a tomar un caso que es bastante interesante. El caso del justo Job. Sí, una persona justa fue también evaluada. Esa persona fue contada, pesada, y también se le había entregado algo, y eso que se le entregó, sucedió algo. ¿Qué pasó? Vamos a mirar el caso. Job, capítulo 13, versículo 20 al 28, y leemos la perspectiva de esta evaluación de parte de Job. Oh Dios, concédeme estas 2 cosas y entonces podré enfrentarme contigo. Quítame de encima tu mano dura y no me atemorices con tu temible presencia. Ahora llámame y te responderé. Oh, deja que te hable y contéstame tú. Dime, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué me tratas como a tu enemigo? ¿Atemorizarías a una hoja llevada por el viento? ¿Perseguirías a la paja seca? Escribes amargas acusaciones en mi contra y sacas a relucir todos los pecados de mi juventud. Pones mis pies en el cepo, examinas todos mis caminos y rastreas todas mis pisadas. Me consumo como madera que se pudre, como un abrigo carcomido por la polilla. Este caso de Job es tremendo y nos prefigura o nos anticipa la historia del salmista, que dice: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí un camino de perversidad. Entonces encontramos por varios casos bíblicos que esto de evaluar, de permitir que Dios evalúe mejor el que nosotros, pues es un referente en las Sagradas Escrituras.
Ahora, miremos cómo tomó el asunto muy en serio el personaje de nuestra historia, Job, pero relacionándolo con lo que le pasó a este gobernante al cual Daniel le profetizó. Se contó, se pesó, pero también había un plan hacia el futuro, hacia el legado. Dios cuenta nuestros días. Y Job nos dice en el capítulo 14, 1 al 5, tuvo en cuenta esto. Mire lo que él dice. Qué frágil es el ser humano. Qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. Tienes que vigilar a una criatura tan frágil y exiges que yo te rinda cuentas. ¿Quién podrá sacar pureza de una persona impura? Nadie. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Job era consciente de la soberanía de Dios. Y yo creo que esa conciencia también debe estar en nuestras vidas para hacer evaluación. Nada más, en estos días escuchaba de un gran referente del fútbol colombiano que le hicieron una pregunta al gran Tino Asprilla y le preguntaron en estos días en una entrevista, ¿crees que hubieras podido ser un mejor jugador? Y le preguntaron por las lesiones y por todo, y él, mire lo que él respondió, ya una persona adulta, 55 años, creo que tiene en este momento, y él dice, creo que sí. Lo que pasa es que a esa edad, uno piensa que la vida no se va a acabar, que las lesiones no importan, que uno es el mejor, y uno simplemente piensa en las cosas del momento, y no tiene conciencia que la vida es frágil, y que el tiempo va pasando, y él mismo se autocalifica ya como una persona muy adulta. Qué interesante, hasta las personas en sus evaluaciones personales de la vida, y no hablemos todavía del aspecto espiritual, pero tiene mucha razón lo que dijo este futbolista. Ahora nosotros, mucho más, no conozco la experiencia de él, pero nosotros que somos cristianos, debemos comprender por la palabra que somos como la flor del campo, que sale hermosa con su olor y todo esto expele todo ese aroma, la belleza, los colores, pero rápidamente se marchita. El tiempo corre. Por eso nosotros no podemos evaluar a la ligera y pensar que las cosas van a seguir como siempre. También recordemos a Salomón que le dice a su hijo, acuérdate de tu Creador antes de que vengan aquellos días que son muy difíciles por la ancianidad. Dios cuenta nuestros días, Dios conoce y tiene un plan contigo y conmigo. Y conoce cuánto vamos a vivir. Nosotros no lo sabemos, pero creo que la responsabilidad de evaluar es urgente. Ahora, tenemos también que Dios pesó a este rey de la historia de Daniel, pero también pesó a Job. Capítulo 1 de Job, versículo 1. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Fíjese que uno de los aspectos más importantes en la historia, en el libro de Job, de este patriarca, fue precisamente el concepto que Dios tuvo de él. Pero recordemos que también Satanás dio su concepto del carácter de Job y decía, no, él no es capaz, pero Dios dijo, sí es capaz porque le conozco. Siempre que pienso en pesar nuestro carácter, qué tipo de personas somos, cómo está nuestra moral, recuerdo la oración de Jesús, que múltiples veces me gusta enseñarlo y repetirlo. Cuando oramos, como oró Jesús, dice la Biblia que el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió, el Padre habló y emitió un concepto de su Hijo. El concepto de Jesús fue, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y siempre he dicho que cuando leo ese pasaje, recuerdo así como Job, oh Señor, yo soy tu Hijo amado. Ahora, ¿qué tienes para decir? Isaí, este es mi Hijo amado, este Isaí es mi Hijo amado, en el cual tengo puntos suspensivos. Creo que debemos de medir nuestro carácter. Y no hay mejor manera de medir nuestro carácter que con un referente directo y profundo, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es el libro que nosotros interpretamos. No, la Biblia me interpreta a mí. Es como espada de doble filo, nos dice la misma palabra, como espada, Hebreos, espada de doble filo que penetra profundo, lo más interno en el corazón,
denuncia, saca a flote todo lo que somos y cómo pensamos. Creo que vale la pena hacer evaluación de cómo manejamos nuestro carácter. Queremos evaluar cómo nos fue económicamente, cómo nos fue en el éxito de este mundo. Pero recuerde que toda decisión en la vida, toda cosa que nos encante, que nos guste, debe tener un parámetro de medida. Como dijo alguien, estética sin ética es patética. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer lo que debemos hacer? Ahí está nuestro carácter formado y moldeado por el Espíritu Santo y por la palabra y por otros que nos ayudan. Muy bien, y si pensamos en que nuestros días están contados, que tenemos un carácter que es realmente el que nos va a hacer distinguir de buena manera o no, y es sencillamente porque hacia el futuro hay un legado. En la historia del libro de Daniel encontramos que este jerarca, como fue hallado falto, como no pasó la medida, como perdió el examen, Dios dice: ahora dividiré tu reino. El reino iba dividido. Recordemos también que nombramos a Abraham. Abraham en su carácter fue probado. Pero ¿qué sucede? Había un problema. Y por causa de ese problema, él tuvo 2 hijos. Se supone que era uno. Ahora Dios, siendo justo, tuvo que dividir todo lo que le iba a dar en una sola herencia, a un solo pueblo, ahora a 2 pueblos. De ahí el problema que hay entre judíos y árabes en el día de hoy. Isaac por un lado e Ismael. Ahora, tú y yo también tenemos un legado. Nosotros no estamos aquí solamente pensando en nosotros mismos y por nosotros mismos. Todo lo que somos, todo lo que hagamos impacta a otras personas. Todo eso que hemos construido, Dios, ¿a quién se lo va a entregar? Pues pensamos que nosotros lo entregamos, y sí, pero preparamos a nuestros hijos, preparamos a los hijos espirituales, preparamos a personas para que reciban lo que Dios nos ha dado. Y es bueno y es justo, y lo hemos hecho de manera apropiada. Dios tiene un plan con nuestro legado, como tenía y quería mostrárselo a estos gobernantes del pasado. Job también tuvo la misma situación. Capítulo 1, versículos 4 y 5. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Encontramos que los primeros hijos de Job, pues en su comportamiento y como miraban la vida, era el momento, y Job era consciente que eso no estaba bien. Por eso en su temor y en su responsabilidad trabajó. ¿Y qué fue lo que hizo? No había Biblia, no había Antiguo Testamento, no había ley. Era uno de los patriarcas, se cree, contemporáneo antes de Abraham y todo esto. Pero Job tenía una visión clara y de alguna manera Dios le hablaba y se preocupaba por sus hijos. Ahora, encontramos al final, en el capítulo 42, 12 al 17, recordando que los primeros hijos murieron, encontramos que ahora Dios le dio hijos. Miremos el capítulo 42. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Yemina, a la segunda Ceci, a la tercera Keren Hapuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Aquí encontramos, y no debemos de perder de vista, que Dios le multiplicó, le duplicó todo, menos los hijos. Los hijos no se duplican, ningún hijo reemplaza a otro. ¿Por qué el Señor permitió esto? Vamos a mirarlo más adelante, pero empecemos ahora haciendo nuestra evaluación. ¿Cómo respondemos a la evaluación que viene de parte de Dios? Pues podemos hacer lo que normalmente todos hacemos. Pensamos que yo me puedo autoevaluar. Y recordemos que cuando yo me autoevalúo, yo tengo una medida, la medida de otros o el sistema de este mundo. Y por eso andamos muchas veces frustrados.
O me creo un cristiano, pero respondo selectivamente a lo que a mí me interesa. Entonces, por ejemplo, le entrego mi parte espiritual a Dios, pero lo que es mi trabajo, lo que es mi manera de hacer las cosas para vivir la vida, lo que son mis relaciones emocionales, bueno, en fin, selectivamente, solamente cuando tenemos un problema en algún área de nuestra vida, pensamos en Dios. Eso es responder parcialmente. O nos encaminamos según el plan de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Miremos en el ejemplo del personaje de nuestra historia, Job. Muy bien, Job encontró unas medidas, las medidas de este mundo. Ahora, los amigos de Job le evaluaron. Y sus enemigos, vamos a encontrarnos que muchos piensan que los 3 amigos de Job, no, realmente no eran 3, eran 4. Pero entre los enemigos directos, aunque muchos de los amigos parecían enemigos, había 2 personajes más. Miremos qué dice la Biblia. Job 42, 7 al 9. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, dijo a Elifaz, el temanita: estoy enojado contigo y con tus 2 amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No les trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz el temanita, Bildad el suita y Sofar el naamatita hicieron lo que el Señor les mandó y el Señor aceptó la oración de Job. Ahora, fíjense que los amigos, las personas, el sistema de este mundo nos quiere evaluar. No es exacto. Aparentemente eran 3, pero encontremos que hay más. Job 2, 3 al 5. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor: piel por piel, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten seguro que te maldecirá en tu propia cara. Aquí encontramos que Dios, en un muy buen concepto de Job, es desafiado por Satanás. Satanás está interesado en mostrarnos una medida que totalmente está equivocada. No podemos creerle al enemigo y lo va a intentar múltiples veces. Y como hemos dicho en estos días, en esta época y siempre, resistid al diablo para que él huya de todos nosotros. Que nos abstengamos de toda especie de mal. Que examinemos el tiempo porque los días son malos y tomemos las mejores decisiones. Ahora, los más cercanos, antes de los 4 amigos, otra persona también quiso influenciar la decisión de Job, como muchas veces pasa con nosotros. Job 2, 8 al 10. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Muchas personas se aceptan a darnos consejo que no viene de parte de Dios. Y todos aquellos que nos quieran apartar de su concepto, de su idea, porque piensan que hay otras formas de hacer las decisiones o tomar las decisiones que nosotros tenemos, pues que se ha apartado de nuestras vidas. Tenemos que estar en concentración con la palabra, con los que nos aman y los que nos ayudan a entender la palabra. Su esposa en ese momento no le ayudaba. Ahora miremos los amigos. Elifaz le juzgó como un pecador. Bildad, muy poco entendido y un personaje muy apresurado, le señaló el castigo merecido. Usted se merece el castigo. Le acusó a Job de soberbio. Sofar acusó a Job de hipócrita. Y era un hombre que tenía respuesta para todo. Fue el más duro de todos. Luego habló un joven, Eliú, el más joven, insuficiente en su explicación. Ahora, no juzgó por el pecado a Job. Al fin y al cabo, todos hemos pecado. Pero sí le habló por no reconocer el pecado. O sea, le dijo: sí, todos hemos pecado, pero es que tú no lo reconoces. De hecho, él, en esa denuncia que Eliú trata de hacer ante Job, estaba denunciando e incluyendo a los 3 amigos. Porque realmente todos estamos en las mismas. Primero nos cuesta reconocer el pecado. Y a veces si lo reconocemos, no tomamos las decisiones correctas.
¿Qué debemos hacer entonces? Una gran pregunta. Pues precisamente Job nos da un buen ejemplo de cómo deberíamos responder. Una buena respuesta ante la evaluación de Dios, para no ser hallado faltos. Job 42, 1 al 6. Entonces Job respondió al Señor: sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré, tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Muy bien, aquí encontramos que contundentemente Job comprendió cómo era el asunto con Dios. Cuando Dios nos evalúa y nos pesa, cuando Dios cuenta, cuando Dios nos pesa, cuando Dios mide lo que nosotros tenemos, que Él nos ha entregado y cómo va a ser repartido, pues Él es muy objetivo. ¿Por qué? Porque Él todo lo puede, nadie lo puede detener, su soberanía está por encima de todo, nadie sabe como Él. Entonces, ¿cómo vamos a decirle a Dios que se equivocó? ¿Cuántas veces nosotros cuestionamos la palabra, cuestionamos al Señor y nos va muy mal con esa actitud? Entonces, ¿qué fue lo que le sucedió a Job? Él dice: lo que pasa es que primero yo, por referencias, por lo que yo oía de ti, a muchos nos fascina que nos hablen de Dios y que nos cuenten testimonios. Yo he escuchado a muchas personas que dicen: sí, pastor, o cuando se dan cuenta que soy cristiano, contame esas historias, explícame la Biblia, ustedes hablan tan lindo. Nos encanta escuchar de Dios. Hay muchos cristianos conocedores que quieren leer buenos libros y escuchar buenos predicadores y hasta se jactan. No, es que yo leo muy buenos libros y en YouTube tengo unos pastores especiales y tienen muchos pastores. Les encanta escuchar cómo habla de bien. Y digamos que si escuchas buenas personas, eso estará bien. Pero eso es solamente una referencia de lo que oímos. Él dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras, ver con nuestros propios ojos, siendo testigos, experimentando de primera mano la transformación de Dios y lo que hace en mi vida, no por referencias externas. Tal vez esas referencias nos ayudan a acercarnos a Dios, pero yo necesito mi propia experiencia con Dios, porque es mi decisión, es mi vida y la de mi familia. Cuando entonces entendemos eso, estamos dispuestos a permitir que en la evaluación no es solamente para decirnos si entre 1 y 5, entre 1 y 10 o A, B, C, D o como sea la calificación que se haga. No, es para que ante una calificación nosotros empecemos a cambiar nuestra manera de pensar. Y eso fue precisamente lo que él hizo. Me retracto de todo lo que dije, o sea, de mi paradigma, de mi pensamiento, y ahora me pongo ante ti, Señor, adopto como tú ves las cosas. Es necesario pedirle, Señor, que nos cambie la manera de pensar. Y luego termina siendo directo y sincero: me arrepiento, tengo que cambiar de rumbo. ¿Cómo está nuestra evaluación hoy? Y simplemente en oración preguntémosle al Señor: ¿por qué? Porque nosotros debemos entender que Dios tiene contados nuestros días. Si estás joven o tienes muchos años, descansa en Dios. Él está contando los días. ¿Por qué no los vivimos plenamente con Él? Dios está pesando nuestro carácter. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Por qué no dejamos que el Espíritu Santo nos pula? Y luego, con todo lo que podamos hacer, que Dios quiere, porque tiene un plan, eso va a ser un legado. En el caso de Job, nietos, bisnietos, mucha gente fue bendecida. ¿Por qué no va a ser distinto con nosotros? Padre Santo, gracias, Señor. Gracias porque entendemos que el próximo año todos los días están contados. Y tú conoces nuestras vidas, tú conoces toda nuestra existencia desde antes de nacer, Señor. Padre, por eso, estando esto en tus manos, queremos vivir cada día, cada segundo, cada momento intensamente contigo, Señor, porque cuentas nuestros días. Queremos, Señor, poner nuestro carácter delante de ti para que tu Santo Espíritu nos ayude a mejorar, a crecer, a cambiar actitudes, para que este nuevo año y los años que vienen tengamos un carácter como debe ser, Señor amado. Padre, y gracias, porque
también todo lo que estamos construyendo debe ser entregado en buenas manos. Y debe haber un legado. No trabajamos solo para llenar nuestra alacena, nuestras bodegas de éxitos y de cosas. No, Señor. Todo lo construido es para bendición de otros. Para los hijos de los hijos y los demás. Para los hijos espirituales, para personas que no te conocen. Señor, yo te pido que todos nosotros en nuestra iglesia amada, Templo Belén, Casa de Pan, todos nosotros permitamos esa evaluación del Espíritu Santo. Que cambiemos de paradigma, que reconozcamos tu grandeza y que estemos dispuestos a decirte, perdónanos, Señor, nos arrepentimos de lo malo. Ahora ayúdanos con tu Santo Espíritu para ser diferentes, cambiar la manera de pensar, tomar decisiones y cambiar el rumbo donde tú lo indiques. Porque tu palabra y tú nos guías con tu Santo Espíritu por el camino correcto para un nuevo, mejor año. Pero por eso hoy, antes de llegar a esa fecha, que vamos a estar clamando a ti, Señor, y estudiando tu palabra, cómo proyectarnos hacia el año entrante, queremos estar en una correcta evaluación. Para tu honra y gloria y bendición de muchos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les esperamos en nuestra celebración de fin de años. Bendiciones para todos.